Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Esta es nuestra clase, la sexualidad a la luz de la Biblia. En esta ocasión vamos a seguir con el relato de la historia de la sexualidad humana dentro de la cultura, principalmente la que más influyó en principios de los años del cristianismo, que todavía seguía esa fuerte influencia y que tiene una historia muy interesante porque estamos hablando de lo que ocurrió después del huerto del Edén, de lo que ocurrió después de que la misma relación matrimonial se alejó del propósito de Dios, se alejó de lo que Dios había establecido, perdiéndose paulatinamente el sentido espiritual correcto de la sexualidad humana. La sexualidad humana continuó después yéndose por su propio camino, y el hombre natural tiene la tendencia a deificar todo aquello que le parece misterioso, en lo cual no encuentra una explicación. La mente mística, la mente mágica empezó a deificar las funciones naturales del cuerpo humano, y no fue la excepción la sexualidad humana. Entonces, debido a esto, es que el hombre en su imaginación, alejado de Dios, empezó a crear con su propia inventiva, su propia creatividad, a tener toda una colección de dioses que tenían un significado para lo misterioso, para la vida de ellos. Así como hicieron un dios del fuego, hicieron un dios de la lluvia, hicieron un dios de todos los fenómenos naturales, algo que no se explicaba a profundidad era la propia sexualidad humana. Así es que el hombre empieza a deificar estas funciones y las empieza a crear de una manera muy sofisticada, ya muy rebuscada. Cada cultura empieza a poner sus propios nombres, sus propias interpretaciones a un mismo hecho, y la cultura griega y la cultura romana, que fueron los que más influyeron a principios del cristianismo, cuando este ya se empieza a establecer, va a tener una muy fuerte influencia. Así es que vamos a ver un video en donde se nos explica muy bien a través de antropólogos acerca de estas culturas europeas del Mediterráneo y su gran influencia que tuvieron en su tiempo, y cómo viene el cambio. Empieza a haber un cambio, no en estas deidades, bueno, también ellas se vieron obligadas a hacer un cambio, pero el gran cambio significativo es con la llegada de Cristo, de sus seguidores, de los creyentes, que empiezan a tener ya una dimensión diferente, pero no exactamente el enfoque correcto, que es lo que estamos analizando, que hasta nuestros días sigue con un enfoque, consideramos, no ajustado a lo que debe de ser en el propósito de Dios, que eso es lo que vamos a estar analizando en este curso. Así es que veamos este video, lo vamos a seguir con mucho interés, y ahí vamos a obtener datos muy valiosos. Una vez que veamos este video, vamos a evaluarlo, vamos a comentarlo, y continuaremos con nuestro subtema en este punto de los orígenes de la sexualidad humana. Así es que veamos este video y posteriormente recogeremos opiniones. Muy bien, bueno, ustedes que han visto este video, creo que podíamos reunir varias opiniones. He escuchado ya algunas de ustedes, de algunas opiniones de algunos de ustedes que nos ven en estas clases, que de manera presencial están aquí. Y bueno, una de las preguntas interesantes es por qué hay una gran cantidad de nombres o de figuras, esculturas, pinturas. Y bueno, porque cada pueblo, cada etnia, en su propia idiosincrasia, su formación cultural, su propio pensamiento mágico, místico, como lo mencionamos, dentro de un mismo acto o situación fisiológica, como es el acto sexual, no se explicaban de dónde podía provenir todo lo que hoy sabemos, gracias a la ciencia, la relación sexual. Y bueno, al no tener una explicación convincente, cada quien empezó a tener su propia
interpretación, ¿no? Por debido a su cultura, su lengua, cada uno le fue poniendo el nombre. Ahí ustedes vieron el video acerca de Afrodita. Bueno, pero tenemos otras formas de mencionar al mismo tipo de Dios, como es Venus en la cultura romana. Por ahí se menciona a Astarte o Semiramis o la diosa madre, etcétera, siempre tratando de encontrar, y sobre todo en un acto importante que es la fecundación y la maternidad, todo el pleno desarrollo de un ser humano dentro de otro ser humano, un misterio de cómo es posible. Por eso la tendencia es a darle una mayor atención a la mujer embarazada, al desarrollo del hijo, a su crecimiento, hasta que viene el parto o el nacimiento de un nuevo ser. Todo esto envuelto dentro de creencias, tanto es así que muchos de los dioses de culturas antiguas nacieron milagrosamente, nacieron siendo héroes míticos. Tenemos historias en la mitología latina, en la mitología romana, que es lo mismo, en la mitología griega, de que la espiritualidad está muy unida a la sexualidad. Ustedes se dieron cuenta, me lo han dicho algunos de ustedes, cómo se ha dado esta relación tan importante entre la espiritualidad y la sexualidad. Y bueno, alguien podría preguntarse, ¿la sexualidad es algo espiritual? Yo le podría decir, sí, la sexualidad tiene un alto contenido espiritual por un simple hecho. Y este simple hecho es que la sexualidad está considerada dentro de la Escritura. Al estar considerada en la Biblia, y que se habla tanto, y que revisaremos algunos capítulos importantes para darle una aplicación práctica, para encontrar la revelación del propósito de Dios para la sexualidad, ahí se nos mencionan, por ejemplo, desde el hecho del huerto del Edén, en el que hay una separación del hombre por parte de Adán, con Dios, y un reproche con la mujer que le dio por compañera, y conocemos esa historia. Y prosiguiendo la secuencia cronológica en la Escritura, encontramos la maldad de los hombres en los tiempos de Noé, que vino el juicio del diluvio, pero después vuelven a resurgir y sale la historia de Lot en Sodoma y Gomorra. Recordamos esa historia en el Génesis capítulo 19, y cómo viene un juicio de parte de Dios por todas las costumbres sexuales que ya se habían adoptado con los habitantes de esas regiones, y que de ahí surgen dos etnias muy influyentes, al menos en el pueblo de las márgenes del mar Mediterráneo, entre ellos los hebreos, todas las etnias, los cananeos, los fereceos, los jebeos, todas esas culturas antiguas ya desaparecidas, van a tener una muy fuerte influencia a su manera con dioses o diosas que manejan la sexualidad. Todo este florecimiento de estas culturas sexualizadas van a influir, como lo pudimos ver en el video, y se mencionan por ahí algunas de las deidades que estaban en ese tiempo, en el tiempo poco antes de la llegada de Cristo y después de la llegada de Cristo, que va a influir entre algunas de esas culturas al puerto de Corinto, como lo mencionamos en la sesión anterior, de cómo había una deidad en el templo de Diana de los Efesios, de cómo había estado influyendo en ellos. Y hablamos acerca de la prostitución sagrada, con sus sacerdotisas, que también tenían cierta capacidad de adivinación, y hablaban del futuro, hablaban del destino de los hombres, pero bueno, ejercían la prostitución y tenían que cobrar por sus servicios, ¿no? Y bueno,
pueblos que dependían mucho de la llegada del gran puerto de altura que fue Corinto, de entrada de comercio internacional, todos los marineros que llegaban de viajes de meses, bueno, llegaban a presentarse, a dar su culto con estas mujeres en el templo. Y bueno, también era una manera de contener las violaciones de mujeres por parte de los marineros o de tropas o lo que fuera a sus propias familias, a sus mujeres de sus familias. Entonces, digamos que para ellos fue un mal necesario, ¿no? Y sostener ese tipo de actividad. Esta gran influencia que también se va a ver reflejada después a lo largo de la Biblia y que lo vamos a analizar, viene la advertencia de parte de Dios que no se mezclaran con estos cultos sexuales antiguos, cuando habla en el libro de Levítico, en el capítulo 18, en el capítulo 20, que lo examinaremos muy detalladamente, que es un verdadero manual de comportamiento sexual para el pueblo judío, que después se debía transmitir a lo largo de las generaciones, y de cómo va a instalarse ya hablando el Señor a través de su palabra, de cuál es la manera y la forma como deba de comportarse, encontrando una manera ubicada, una manera que agrade a Dios, de algo que Él mismo le regaló al ser humano, como fue el placer sexual, la misma función para que tuviera una descendencia. Dios mismo a través del ser humano quería tener una descendencia, pero bueno, sabemos que ese propósito se distorsionó, se detuvo y que posteriormente surgiría. Bien, eso es lo que vamos a entender. Ahora, regresando a nuestro manual, podemos ir a la parte que nos habla acerca de cómo debemos entender, y así lo dice en su tema, ustedes lo pueden encontrar en su manual, letra B, B larga, B grande, entendiendo la perspectiva bíblica de la relación sexual, como una todavía parte de nuestra introducción. Hay una cita clave, hay una cita que yo quiero hablar muy especialmente de esta cita, y esta la localizamos en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Si ustedes tienen la buena costumbre de consultar su Biblia, yo aquí tengo la mía, y sí la voy a consultar leyendo esta escritura, porque es muy específica, al menos en la traducción correcta, original, dice así, capítulo 13 de los Hebreos, versículo 4. Honroso sea en todos el mandamiento. O sea, es una orden, es un mandamiento, y es un mandamiento que deba ser honroso. Y dice así, honroso sea en todos los creyentes, a través de todos los tiempos, cualquiera que sea su circunstancia cultural, étnica, postura social, pero va dirigida al matrimonio. Y dice así, hermoso sea en todos el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Está hablando de la relación de pareja, está hablando de la relación heterosexual, está hablando de la relación de hombre y mujer, porque en el contexto así lo especifica. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué entenderemos nosotros por mancilla? Bueno, cuando algo que está mancillado es algo que ha sido deshonrado, ha sido algo que ha sido violentado, es algo que ha sido manchado, pero en realidad en el original griego, cuando habla anteriormente de que sea honroso en el matrimonio y el lecho sin mancilla, no está hablando del lecho de cama, no está hablando de mueble, está hablando de coito, es decir, de la relación sexual entre hombre y mujer. Claro que a los traductores de la Biblia al castellano, Cipriano y Casiodoro, era muy fuerte para ellos incluir algo así,
por la edad en que ellos hicieron su traducción y la empezaron a publicar, se les hizo un poco severa la terminología. Y en el original dice de esa manera, y honroso el coito sin mancilla. Es decir, que la relación sexual no se vea violentada, no se vea manchada, no se vea contaminada, no se vea deteriorada. Podríamos explicarlo de esa manera. Vaya mandamiento que se da acá. Y bueno, sigue diciendo, pero a los fornicarios, ¿se dan cuenta que habla dentro de un contexto de sexualidad? Porque se va a referir a las relaciones sexuales fuera del contexto de lo que es el matrimonio. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros, y hablando de la relación de adulterio entre casados, los juzgará Dios. Estarán sujetos al juicio de Dios. Así es que, bueno, es muy claro este versículo de cómo nos habla acerca de mantener una circunstancia de santidad en su relación sexual, en su vida matrimonial. Bien, ahora bien, en su mismo manual viene un pequeño cuadro, un organizador, en donde pueden ustedes leer lo siguiente. Vamos a verlo. Ahí se nos habla acerca de lo que es santidad. Se nos habla acerca de lo que es cómo se deba de preservar la santidad en el matrimonio. Y cómo deba de darse una situación de no manchar y no mancillar. Bueno, vamos a verlo a continuación y lo comentamos. Bien, como hemos escuchado y como hemos leído acerca de lo que es la santidad, apartados del pecado, o una conducta semejante a la de Cristo. La palabra honra, que también proviene de honor, con sentimiento profundo de la propia dignidad moral, dar un lugar de honra. Y aquí cabe que comentemos acerca de lo contrario. La palabra de Dios empieza a hablar acerca de lo que es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Lo entendemos por lo que significa amor por las pasiones y los deseos desordenados. Que eso era precisamente la circunstancia que se había presentado con el pueblo de Corinto y en todas estas etnias culturizadas y que habían deificado su sexualidad. Algo que pudiese deteriorar la santidad de la relación íntima y matrimonial. Para eso se tuvieron que dar principios y se tuvieron que especificar claramente valores. Valores que iban o debían de trascender en esta relación ante los ojos de Dios, en algo que Él creó, que Él inventó, que diseñó, que patentó, porque digo, está esto considerado en la Escritura, y que debería tener una alimentación espiritual, por decirlo de esta manera, con su pueblo, su descendencia. Sabemos y entendemos lo que el versículo que nos habla en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde nos dice, ser una sola carne, que diesen fruto, para que gobernaran la tierra. Aquí encontramos un principio, y el principio importante que encontramos aquí es un Dios dador, es un Dios que da, es un Dios que siempre está dando, siempre está dando, siempre está dando, y que lo único que nos habla la Escritura, que Él pide que se le dé, y Él recibe, es la adoración de sus hijos. Es el reconocimiento de que es un Dios poderoso, de un Dios santo, de un Dios que está para recibir de sus hijos una retribución, es que se le ame, porque es un Dios que es amor. Y bueno, y precisamente en esta esencia de un Dios que es amor, que el amor está para recibir, pero primariamente está para dar. Así es que el matrimonio cristiano, como un primer principio, en el cual
fue instituido dentro de una esfera de espiritualidad a través de una conjunción biopsicológica. A través de esa relación mental, anímica, voluntaria, emocional, razonada, hubiese una relación física, pero dentro de un ámbito espiritual. O sea, estamos hablando de que las tres partes del ser debían estar conectadas, interconectadas. Entra lo espiritual primero, ya al tener una identidad espiritual entre ambos. Primero. Segundo, entra la parte psíquica o la parte de la mente, de las emociones, de la voluntad, del conocimiento, de una experiencia que ha sido alimentada desde orígenes espirituales, para que finalmente venga la complementación espiritual, que esta complementación espiritual es la que va a darse a través de la bendición de Dios. Esta bendición de Dios que se da desde el ámbito del espiritual para esta conjunción biopsicosocial, biopsicológica, mente, cuerpo, en un ámbito de sociedad, también lo acabo de mencionar, de reconocimiento y de testigos que están dando cuenta de que esa relación es lícita. Entonces, este principio es sumamente importante porque esto le da la configuración de lo que es un matrimonio. Bueno, ahora, la relación sexual, como lo mencioné, es una suma de sucesos, una suma de diferentes sucesos que se dan en la relación de pareja. Como ustedes lo vieron en el módulo anterior, de la cómo se busca desde el noviazgo, desde la amistad, dentro del noviazgo, que se van conociendo, van descubriendo sus pensamientos, van entendiendo su propio mundo, van identificando sus propios conceptos de vida. En la relación de noviazgo se van compatibilizando ambos, tanto el novio como la novia, se van descubriendo aún sus propios defectos, sus gustos, sus afinidades, sus extractos sociales y familiares, y va viendo esa empatía, va viendo una asertividad de estar dispuestos a recibir una opinión, y que empieza a haber un cambio gradual para llevar a la aceptación, para llevar a la aprobación, y van haciendo el afecto con una atención especial a esa amistad. Surge el noviazgo, y en el noviazgo sigue este proceso hasta que llega la decisión de recibir la bendición de Dios a través de la ceremonia de la boda. Y en la boda, cuando Dios delante de testigos une a un matrimonio de un hombre con una mujer, el Dios vivo, que también vive en el corazón del novio y vive en el corazón de la novia, y los dos han nacido de nuevo, es que Dios sí bendice esa relación. Dios no va a bendecir a alguien que no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Quiero ser puntual y muy claro en esto. Dios va a bendecir una relación de un hombre y una mujer en los cuales Él mismo está viviendo, en donde Él mismo está presente, en donde Él mismo está en Él y está en ella, y Dios el Padre está en su lugar que ocupa de soberanía, en el mismo trono de Él, y Él, viendo a su Hijo Cristo en Él, y viendo en esta mujercita a Cristo en ella, los hace que sean uno, como oró el Señor Jesucristo en Juan 17, y los dos son uno, una sola carne, a través de la relación sexual en la noche de bodas. Ahí este principio es verdaderamente, esta es una boda cristiana. Otra cosa es un acontecimiento social, es una testificación de personas, familia, gente común que está testificando de que se unieron un hombre y una mujer y que pueden vivir juntos, pero
No necesariamente hay un reconocimiento del Dios vivo, porque no vive Él en el contrayente y en la contrayente. Esa es la enorme diferencia entre una boda de gente que ha nacido de nuevo. Pueden unirse en una figura matrimonial, quien sea, pero si no está el Dios vivo allí, Dios no bendice esa relación. La acepta porque se está cumpliendo con algo que se dio desde el principio de los tiempos, que es en sí el matrimonio, pero la acepta de que es algo que Él mismo creó, pero de que Él personalmente esté bendiciendo, no. Necesita haber el suceso determinante, infalible del nuevo nacimiento en ambos. ¿Para qué? Se ha reconocido en las esferas celestiales y en las esferas espirituales ese matrimonio. Bueno, este es un principio fundamental. Otro que tenemos que mencionar es que esta relación siempre va a dar fruto. Siempre va a dar fruto para todos. Va a dar fruto para Dios, va a dar fruto para ambos contrayentes y dará fruto para la descendencia si viene la descendencia. ¿Cómo es que da fruto? Por una razón muy sencilla. Como esto es algo espiritual, como esto es algo, la bendición de un Dios vivo, en donde está un hombre que tiene a Cristo en su corazón y a una mujer que está a Cristo en su corazón, y esto es algo espiritual, entra en ese momento una interacción importante que es la generación del fruto del Espíritu Santo en todos, en los contrayentes, en el hombre y en la mujer, que son unidos por la bendición y han dado testimonio a quienes le rodean, el hombre y la mujer. Viene la generación o generarse o manifestarse el fruto del Espíritu. Ustedes mismos me pueden decir, ¿se recuerdan ustedes cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuáles son sus componentes? Exactamente, es correcto, viene el amor de Dios, el amor a la manera de Dios. Viene también, dijeron, el gozo, el bien. Viene también la bondad, exactamente. Viene también otro más que se parece mucho a la bondad, la benignidad, viene la fidelidad, viene la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, que todo esto es lo que genera el fruto del Espíritu. Si en este matrimonio empieza a generarse el fruto del Espíritu y empieza a verlo en él y empieza a verla en ella y se empieza a manifestar hasta la máxima expresión de la relación humana, que es la relación sexual, en donde interactúan todos los elementos de cómo Dios nos formó: espíritu, alma, cuerpo, con sus funciones propias, hormonales, fisiológicas de la unión sexual entre un hombre y una mujer. Esto está completo, esto está ya integrado, esto está, no hay que agregar nada, no hay que poner más nada en esta relación, porque ese es el diseño que deba darse, y que este fruto va a ir enriqueciendo cada vez más, y va dando una generación de fruto cada vez más intensa, va dando una generación de fruto cada vez más auténtica, más cercana en la pareja. Y obviamente que esto si está instalado el fruto del Espíritu Santo en los creyentes, sí va a ir madurando, van a ir conviviendo la pareja, van a ir cada vez van a dar mayor prueba entre ambos de una madurez espiritual. Cada vez se va a ir dando más la integridad, la paz, la seguridad. No va a ser posible que aparezcan los celos, no va a ser posible que aparezca la sospecha, la contienda. Dificultades sí, porque no es fácil convivir un mundo con otro, pero va a haber entendimiento porque va a haber paciencia, va a haber paz porque va a haber reconciliación.
Todo esto es el plan de Dios, y que la culminación para esto debe ser en el momento de la relación sexual, y en el momento en que la pareja está uniéndose ahí. Así es que este es un principio espiritual que se da en la relación de pareja. Ahora, en el mundo es usual que todo este proceso sea al revés. En el mundo empieza por la relación física. A veces ni el hombre se conoce, ya tienen una vida sexual en común y ni saben cómo se llama, ni les interesa, simplemente querían gozar de la unión física, pero esa es una relación muy cercana a una relación en un acto de prostitución. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque es solamente a nivel de cuerpo, es solamente a un nivel animal. Y que pueda haber o no de resultado un embarazo, bueno, lo habrá o no lo habrá. Eso es independiente. Pero lo que es la relación sexual, y que ya entra en acción la parte del alma, pero nada más, eso la Biblia tiene una forma de expresarlo, y eso se llama fornicación. Es decir, que nada más hay una relación sexual a nivel emocional, hay una relación sexual voluntaria, hay una relación sexual razonada, que inclusive puede venir ya con experiencia, y si nada más y no trasciende del alma y nada más a nivel en estas componentes del alma, pues es una relación intrascendente, que pueda darse aparentemente una situación matrimonial no es suficiente, y cuidado, porque puede haber una permanente relación de fornicación cuando ambos que no son nacidos de nuevo y están viviendo en fornicación, porque no está el reconocimiento del Dios vivo en espíritus que están vivos, aunque haya habido una ceremonia de por medio. Quiero que se entienda este punto, porque no hay vivencia en el espíritu. Cuando uno está vivo en el espíritu y otro no está vivo en el espíritu, y hay una relación íntima, ahí ya es adulterio por parte del que ha nacido de nuevo y está infringiendo la ley matrimonial de Dios, la auténtica ley matrimonial de Dios. Y el que no ha nacido de nuevo, con un nacido de nuevo, que yo creo que ahí ya cuestionaríamos su nuevo nacimiento de tal persona, el otro está en una situación de fornicación, ¿sí? Si ambos son solteros, que no tienen no han tenido la oportunidad de unirse en matrimonio y no son nacidos de nuevo, bueno, será una relación de fornicación. Pero cuando son dos nacidos de nuevo y tienen una relación sin la bendición de Dios, bueno, ante Dios ellos ya están unidos. Ante Dios ya están unidos. Porque ya se unieron dentro del contexto de lo que es Dios. Pero ese tema es más extenso y no quiero entrar tan a fondo en esto. Por eso lo vamos a ver en otra sesión. De hecho, tenemos un capítulo en el que dedicamos esto, y en otro módulo a todo lo que se refiere a la situación de conflicto matrimonial, al análisis de, como lo expone Pablo en la primera carta a los Corintios. Lo guardamos en la agenda, ahí llegaremos a ese punto. Bien, bueno, continuamos entonces. Estamos con estos principios y valores. Ahora, en el cristiano, en los cristianos, él y ella, cuando inician por lo espiritual, primero viene la identificación, como se ha explicado en el módulo de amistad, noviazgo y orientación prematrimonial, en el que primero hay una identidad espiritual, en el que primero hay una unión espiritual, una identificación de que tienen a Cristo uno y el otro, y empieza a desencadenarse el proceso del enamoramiento, que es algo que ocurre a nivel cerebral, emocional, etc. Seguirá el proceso para llegar después al noviazgo, ya lo he explicado, y finalmente el día de la boda, el día de la ceremonia, con la bendición de Dios, con todos los testigos, entonces sí, ya habrá lo que es la boda, ya es la relación sexual bendecida por Dios, y adelante, ya han llegado a la finalización de ese proceso,
terminar un ciclo para empezar otro ciclo. Este otro ciclo que inicia ya es en sí la vida matrimonial, en el cual ya surge lo que es la sexualidad, lo que es conforme al diseño original de Dios, conforme a lo que Él le dio al hombre con todas sus capacidades de placer y reproductivas. Y como veremos en el módulo de procreación y embarazo, que le dio al hombre la capacidad de elegir el momento en que se pueda reproducir, en que pueda tener su propia reproducción, con todos los fenómenos biológicos, hormonales que ocurren, que ya lo explicaremos en detalle en ese módulo. Y bueno, quiero hablar acerca de cuando no hay este orden, cuando estos principios y estos valores no se dan. Hay consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Hay severas circunstancias que se dan. ¿Cuáles podríamos mencionar que son a corto plazo? Bueno, que si bien físicamente es deleitoso, porque bueno, todo el cuerpo está diseñado y preparado para el placer que por ejemplo obtenemos al comer, al evacuar vejiga o intestinos, al descansar después de estar muy agotados físicamente, todo eso tiene una satisfacción por las endorfinas que procesamos en nuestro cerebro, en los centros del placer, con todos los neurotransmisores propios del placer, la dopamina, la serotonina, bueno, todo la suma dependiendo del órgano para producir satisfacción. Y el placer sexual es el más alto de las consecuencias de las neurohormonas. Es el fenómeno fisiológico de placer y satisfacción más intenso en el ser humano. No hay otra cosa que se le parezca. No hay otra unión emocional, física tan fuerte, y también es adictiva. También es adictiva. ¿Por qué es adictiva? Para que se prosiga y se siga dando en la relación matrimonial y la relación sexual siga presente. Claro, obviamente que entra ahí el deterioro por la edad, por la vejez, los órganos se van agotando, se van envejeciendo, y obviamente que esto va siendo cada vez menor. Es el proceso normal de la vida, pero el diseño original es que se presente, y se presenta. Ahora, cuando esto está fuera del mismo orden de Dios, cuando se descubren todas las funciones del deleite físico, viene el tedio, el aburrimiento. ¿Por qué? Porque no hay algo que los una en lo anímico, mucho menos en lo espiritual. Entonces lo primero que viene va a ser la frustración, el desencanto, va a ser el rechazo, inclusive el sentirse mal. Viene algo, la obra del Espíritu Santo empieza a traer, a redarguir de pecado en quien lo llega a percibir, de que hay algo que estuvo incorrecto, y bueno, viene reproche. Lo vemos en Adán, la mujer que me diste por compañera. A lo mejor alguien que ni le interesa a Dios dice, este tipo de mujer que se ha entregado a mí con tanta facilidad, como si el hombre tampoco se hubiese entregado, ¿verdad? Y es mutuo, en ambos se entregaron. A mediano plazo viene el desencanto, porque al haber idealizado a la persona y no encuadrar en la realidad física y psicológica idealizada, sobreviene esta frustración, viene este tedio. Y si sigue manteniendo esta relación por costumbre, y que nada más se busca lo físico, bueno, los compromisos morales y legales van de por medio. Viene el nacimiento de un hijo, y ustedes saben todas las complicaciones, un hijo rechazado, un embarazo no deseado, y lo que es peor, viene el aborto,
que el aborto no es tanto la cuestión de la existencia de otro nuevo ser humano, como es el bebé, que es determinante e importantísimo, sino que es la consecuencia de que hay ausencia de valores espirituales, como los he explicado. No hay presencia de valores espirituales ahí, no estuvo la presencia del Dios único ahí, y consecuentemente se van a dar como resultado las propias leyes biológicas, si fue en un tiempo de fertilidad, y van a ser un ser humano, y esa frustración, ese aburrimiento, ese desencanto, ese enojo, ese reproche mutuo o a sí mismo, ese sentimiento de culpa se va a vaciar no en que bueno, se da caso que se lleva uno a suicidar, el uno o el otro, o hacen un pacto suicida de amor, como conocemos historias tan románticas como la de Romeo y Julieta, ¿no? No, pero pues eso no es común. Lo que hace es que se va a esta frustración, esta amargura, este desencanto se canaliza al más vulnerable, al que no se puede defender, y esto es a un bebé que viene en una gestación, en una relación de este tipo. Entonces, ese síndrome, ese signo de una alta y profunda frustración mutua, y como el bebé reside en el vientre de la mujer, bueno, se va a canalizar de esa manera, con un aborto. Y bueno, no estoy hablando de enfermedades que provocan el aborto, no estoy hablando de abortos no intencionales, no provocados, estoy hablando, esos son abortos médicamente clasificados como aborto inminente, accidental, no voluntario, etcétera, etcétera. Ese es otro tema. Estoy hablando de abortos de que voluntariamente se le busca. Bueno, ¿cuál puede ser a largo plazo este tipo de relación? Bueno, si una relación de noviazgo se inició con fornicación a largo plazo, después de años, y lo hemos visto nosotros en matrimonios que después de 20 años de vivir juntos, vienen sentimientos de culpa, de vergüenza, de desconfianza, de celos, de reproche, y que muchas veces ya es demasiado tarde para remediar el daño, y que se va dando en una relación deteriorada y llena de amargura. Así es que esto no es sencillo, no es de algo que se resuelva con una fórmula 1, 2, 3 y punto, se acabó. No, esto tiene una fuerte raíz en el interior del ser humano, tiene una fuerte raíz y una fuerte consecuencia. Así es que hay que considerarlo de manera muy, muy importante. Bien, vamos a otro subtema, y son las leyes espirituales de la siembra. Las leyes espirituales de la siembra que se nos hablan en la Escritura son muy claras. Gálatas capítulo 6, versículo 7 lo dice: todo lo que siembres, eso cosecharás. Todo lo que tú siembres va a dar un resultado, va a haber cultivo que va a germinar y que va a brotar y va a crecer y va a dar un fruto. Y eso no es la excepción en la relación sexual en el matrimonio. Todas estas semillas que se siembran, cuando se siembra la semilla, esta semilla, conforme va germinando, empieza a echar raíces. Y estas raíces empiezan a profundizar, empiezan a introducirse para poder nutrirse y absorber los nutrientes de donde está sembrado, ¿verdad? Bueno, todos los principios espirituales que Dios nos ha dado, nosotros como creación de Dios recibimos, porque es un Dios, lo dije al principio, es un Dios que da, es un Dios dador. Este Dios dador da porque Él nos dio la vida, Él nos dio una habitación, que es la tierra, es la creación, Él nos dio un espíritu, Él nos dio en el caso de los varones, nos dio una mujer. Él nos da todos los principios que aún no nos explicamos muchas veces todavía, pero que están basados en el principio del dar, de un Dios dador,
de un Dios que siempre está dando. Bueno, las raíces que se dan cuando hay una relación, tomo este ejemplo, cuando hay una relación de fornicación o una relación de adulterio, ¿qué va a originar? Estas raíces que van a ir profundizando inseguridad, que fueron originadas al principio enamorados y que se habían identificado y que habían tenido esta identidad, van a tratar de agradarse mutuamente, pero solamente se poseyeron físicamente, van a dejar un hueco muy fuerte en las relaciones afectivas y constructivas de la pareja, que se va a reflejar en la crianza y ejemplo para los hijos. Los hijos van a ser testigos de que hubo algo que no funcionó bien al principio, que se va a transmitir a través de la misma inseguridad y que de esta manera se va a establecer un ciclo que se va a dar también en los hijos, que se va a dar con las mismas conductas y así se va a ir perpetuando en las mismas generaciones. Un ejemplo de ello lo tenemos con el rey David. David, cuando cometió el pecado con Betsabé, el juicio de Dios fue tremendo, se pierde la vida del hijo de que nace de esa relación, y después el Señor establece que su descendencia, especialmente con sus mujeres, llevarían una vida no muy edificante, una vida licenciosa, una vida de escándalo, y eso así tal cual sucedió. Pero eso tuvo su solución. Cristo en la cruz lo solucionó y tuvo su remedio. En el área espiritual, la insatisfacción anímica que resulta proveniente del área sexual va a repercutir de manera importante en una fragilidad espiritual, que va a facilitar el que se incurra en otros pecados, en otro tipo de pecados. Jesús advierte que aún con el pensamiento se puede cometer adulterio. Los celos, las competencias, las contiendas, una competencia insana entre el hombre y la mujer, provocado por un marcado egoísmo, trae como consecuencia una constante separación emocional de la pareja, que incluso trasciende a lo físico. Y es lo que va a terminar el romance, si lo hubo, y va a acabar en divorcio. Esas raíces de amargura, de separación, es lo que va a hacer que brote el fruto malo, que va a ser los celos, la ira, la contienda, el reproche, y va a terminar en divorcio. Algo espiritual que se inició correctamente. Ahora, la intención del Padre Celestial desde el principio de la creación fue que el hombre y la mujer participaran del goce y del disfrutar de este fruto del Espíritu en su relación matrimonial. Y que se multiplicaran y le dieran descendencia, así de sencillo. Pero volvamos al principio de este subtema. ¿Qué sembramos? Cuando nosotros sembramos en lo correcto, cuando sembramos en lo que debe deshacer, vamos a ver que el varón fue creado para dar y la mujer fue creada para recibir. El hombre da porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y esta imagen y semejanza de un Dios dador es que el varón también está hecho así, está para dar. En la relación sexual, ¿qué es lo que el varón da? El varón da dos cosas. El varón da sus productos de órganos sexuales, da los espermatozoides, da el semen en la relación sexual. Es un dar, pero también debe dar placer, debe dar gozo. Hay un principio de dar. Claro, que como en la ley de la siembra y la cosecha, el hombre recibe y da. Hay retribución para él. Como Dios recibe la adoración de sus hijos, así el varón dador, el varón que da y que entiende este principio espiritual, va a recibir él de parte de su esposa la retribución del placer, de la satisfacción, del amor, de la ayuda, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que el varón da? Ahí ustedes tienen en su manual todo un listado, toda una serie de cosas que así como Dios da, también el varón da en su relación sexual. ¿Qué da? Da placer, da una parte de sí mismo, da felicidad, da seguridad, da vida, da amor, da intimidad y compañía,
da eternidad. ¿Por qué? Porque al dar de parte de él, de su propia esencia, de su propio ser, materializado en lo biológico y lo físico, que son los espermatozoides, al dar parte de él, lo que él va a hacer es que dé eternidad. Cuando viene un bebé, nace un bebé, Dios le pone espíritu, Dios tiene una descendencia, hay un espíritu eterno en ese nuevo bebé, y es porque el hombre, el varón dio una parte de sí mismo. Ese principio de dar se va a reflejar precisamente en ese acto de la procreación. El hombre va a dar materiales para construir, para edificar. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hombre que construyó en la arena? ¿Qué le pasó a la casa? Se derrumbó. ¿Por qué? Porque no cimentó. Fue sobre la arena la construcción, vino la tormenta, vinieron los vientos fuertes y se derrumbó la construcción porque no tenía cimientos. Pero el hombre sabio que edifica en la roca, y la roca es Cristo, y que pone ahí su construcción, aunque vengan las pruebas de la vida, aunque vengan las tormentas, aunque venga lo que venga, esa edificación no se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque supo con qué materiales construir. Y todo empezó desde el principio de dar y darse mutuamente, y ahí y si fue con la bendición y la participación de la bendición del Dios verdadero, ya está el cimiento para que él empiece a edificar una vida constructiva, una vida plena, segura, firme, fuerte, una verdadera fortaleza que ninguna prueba de la vida va a poder derrumbar, y será un matrimonio ejemplar, un matrimonio unido por el poder, un matrimonio unido por el poder de Dios, y no se va a derrumbar jamás. Eso es dar también. Y obviamente que también él, al dar todo esto, va a ganarse el respeto, va a ganarse la honra de parte de su esposa, una honra a su cuerpo, una honra a su propia alma, cuidando sus sentimientos, amándolo, apoyándolo, dándole seguridad, dándole aceptación, dándole aprobación, toda una serie de elementos que van a nutrirle a él en su propia vida. Así es que podemos nosotros hablar en resumen, en un hermoso resumen. La vida íntima en el matrimonio es un acto espiritual. Son acciones e interacciones de la conducta entre ambos cónyuges. Y el único marco en el que cabe esta vida es en el fruto del Espíritu de ambos, de los dos. Entendiendo que el fruto es la resultante de la guianza del Espíritu Santo en la vida del creyente, y se hace evidente en toda situación y experiencia de la vida, porque aprendieron a darse mutuamente, aprendieron las leyes de la siembra y la cosecha, aprendieron a darse, y el fruto del Espíritu Santo se va a generar en su relación, y se va a dar en esta relación matrimonial que la va a hacer sólida y fuerte, porque construyeron sobre la roca, que es Cristo Jesús, ni más ni menos. Bien, bueno, damos por terminada esta tercera sesión de la sexualidad a la luz de la Biblia. Ahí en su manual, al final, viene y tenemos que hacer una evaluación. Sí, hay tarea, hay deberes que hacer. Hay deberes, ustedes que nos ven en línea, les vamos a pedir que nos manden a nuestro correo cienciasdelafamiliavirtual@gmail.com. Repito, cienciasdelafamiliavirtual@gmail.com. Y también tenemos el de la Escuela de Fundamentos, que lo estamos anotando ahí en pantalla, para que con toda tranquilidad ustedes lo puedan ver. También ahí en este correo también nos pueden escribir y nos van a mandar la evaluación que está acá. Recuerden a nuestros alumnos que están en línea que les enviamos el PDF del manual para que ustedes lo puedan estar analizando juntamente con quienes están aquí en la modalidad presencial, como ustedes lo tienen allí. Así también ustedes lo pueden ir siguiendo. En esta evaluación de este primer tema tan importante de el origen de la sexualidad humana, vienen
4 preguntas que están acá y que ustedes van a contestar. Ustedes que están aquí presencialmente, por favor, para la próxima sesión nos van a hacer llegar. ¿Cuál es la pregunta número 1? ¿Cuál es el deseo íntimo del corazón de Dios al haber establecido la vida sexual en el matrimonio? Repito, número 1. ¿Cuál es el deseo íntimo del corazón de Dios al haber establecido la vida sexual en el matrimonio? Bien. Pregunta número 2. ¿Qué áreas del ser se involucran en una relación estrecha entre el esposo y la esposa? Repito, ¿qué áreas del ser se involucran en una relación estrecha entre el esposo y la esposa? Nacidos de nuevo. Bien. Número 3. ¿Qué metas se ganan al mantener una relación perdurable y constructiva en el matrimonio? Repito la número 3. ¿Qué metas se ganan al mantener una relación perdurable y constructiva en el matrimonio? Bueno, ahí las van a escribir ustedes, nos van a decir cuáles son. Y número 4. ¿Qué sucede si solamente se satisface una de las 3 áreas del ser en las relaciones sexuales? Mencioné las 3 posibilidades. Si solamente se satisface una de 3. Bueno, en esta sí, pero en esta sí, esta sí y en otra no. Puede ser una sí y 2 sí y una no. Ahí ustedes hagan las variables, ¿ok? Bueno, esta va a ser su tarea para que nos las puedan hacer llegar y podamos tener una evaluación conjunta. Muy bien, bueno, ha sido muy agradable estar delante de ustedes en esta clase y nos vemos la próxima sesión. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos veremos próximamente.